Buenos días, el día de hoy vamos a iniciar nuestra clase con el tema de las transformaciones geométricas. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es que se editan las películas animadas? ¿Qué forma geométrica presenta el COVID-19? Pues en esta clase vamos a poder entender esto y muchas cosas más. En primer lugar vamos a ver una situación significativa. En estos últimos meses se ha producido una pandemia mundial a causa del COVID-19, lo cual trajo como consecuencia nuestro aislamiento social o cuarentena en todo el territorio peruano, afectando a las diferentes actividades económicas, culturales, educativas. Y este hecho ha generado algunas interrogantes, como por ejemplo, ¿qué características tiene este virus? ¿Qué forma geométrica presenta? ¿Cuál es el tamaño real? ¿Cómo dibujarlo a escala? Frente a esta situación, entonces proponemos a los estudiantes elaborar dibujos a escala y también interpretar situaciones haciendo uso de las transformaciones geométricas. Pero, ¿qué es una transformación geométrica? Una transformación geométrica, o también llamado movimiento, es una operación matemática. Esta operación matemática nos va a permitir a nosotros encontrar o construir una nueva figura a partir de una original. Ahora, existen algunos movimientos, operaciones geométricas donde la figura inicial mantiene el tamaño, a la cual llamaremos transformación isométrica. Por ejemplo, en un juego de ajedrez, notamos que las fichas se mueven de cuadrante a cuadrante manteniendo el mismo tamaño. A este tipo de movimiento lo llamaremos un movimiento isométrico. Pero existen otras transformaciones o movimientos en el cual la figura va cambiando de tamaño. A estos movimientos o transformaciones lo llamaremos homotesias. Muy bien, hemos visto entonces que existen dos tipos de transformaciones. En esta clase nos vamos a centrar en las transformaciones isométricas. ¿Y qué son las transformaciones isométricas? Vamos a ver entonces. Una transformación isométrica es aquel movimiento en el cual la figura original no cambia de tamaño, solamente cambia de posición, sentido u orientación. Entonces son tres características que podría cambiar: de posición, sentido y orientación. Frente a ello, nos vamos a encontrar con tres tipos de transformaciones isométricas, que es la traslación, rotación y simetría. Entonces vamos a ver la primera operación geométrica denominada traslación. La traslación es una operación que nos permite mover un objeto en una misma dirección. En una traslación, el tamaño y la orientación de la figura no cambian. Es decir, si aquí tenemos un pez observando hacia la derecha, su transformada también estaría mirando hacia la derecha. Un ejemplo de la traslación es la siguiente. Tenemos una figura, un triángulo ABC, y lo que me piden es justificar la transformación aplicada a este triángulo. Entonces, lo que vamos a tener como primer punto es observar y determinar los datos. ¿Qué datos tengo en este problema? Primero, que la figura inicial es el triángulo ABC y la figura final o transformada es el triángulo A', B' y C'.
Muy bien, para poder operar tengo que tener lo siguiente. Acuérdense ustedes muy bien que las transformaciones geométricas son operaciones matemáticas o también llamadas operaciones geométricas. Estas operaciones geométricas pueden ser la traslación, rotación y simetría. ¿Cómo identifico yo cada una de ellas? Es lo que tenemos que aprender. Primero, notamos que aquí la figura transformada A', B' y C' conserva su tamaño y también conserva su posición. Es decir, si está mirando hacia la derecha, su transformada también mira hacia la derecha. Se mueve un poco más en diagonal hacia arriba, pero mantiene la misma posición. Si somos más precisos, podemos decir nosotros que la figura se traslada. ¿Por qué? Porque mantiene su tamaño y mantiene su posición, pero además podemos especificar que se traslada 6 cuadritos hacia la derecha y una hacia arriba. Todos los puntos del triángulo ABC se estarían moviendo la misma dirección, ¿no? 6 cuadritos hacia la derecha y un cuadrito hacia arriba. Entonces, de esa manera podemos nosotros determinar cuándo una figura se está trasladando. Veamos ahora la rotación. Habíamos dicho que existen 3 tipos de transformaciones isométricas. Vamos a ver con la segunda, que es la rotación. En la rotación es un movimiento que se efectúa al girar una figura en torno a un punto. En esta transformación se conserva el tamaño, pero cambia el sentido de la figura. Cuando nos referimos al sentido, nos estamos refiriendo si es horario o antihorario, si el movimiento se mueve a favor de las agujas del reloj o en contra de las agujas del reloj. Un aspecto importante para reconocer la rotación de una figura es fundamental conocer 3 aspectos. Primero, el punto denominado centro de rotación. Segundo, el ángulo de rotación. Y por último, el sentido de rotación, que puede ser horario o antihorario. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí la siguiente gráfica. Tenemos el triángulo inicial, que es el triángulo ABC, y tenemos la figura transformada, que es A', B' y C'. Para poder hacer la operación tenemos que identificar las siguientes propiedades. Primero, notamos que no conserva su posición, pero además que está rotando en sentido antihorario. Entonces podemos decir que el triángulo ABC está rotando 60 grados en sentido antihorario. La tercera y última transformación isométrica es la simetría. La simetría es una operación geométrica o movimiento de una figura respecto a un eje o a un punto de simetría. De esta forma, la simetría puede ser de dos tipos, axial o central. ¿En qué consiste la simetría axial? La simetría axial es el movimiento que transforma un punto respecto a una línea o eje de simetría, como un espejo. Es fundamental para explicar la simetría axial poder identificar dónde está esa línea o eje de simetría. Por ejemplo, cuando nos vemos en el espejo, esa línea sería el espejo. Cuando un ave se ve su imagen en el agua, la superficie del agua vendría a ser el eje de simetría. Otro aspecto fundamental en la simetría es que la distancia de un punto de la figura al eje es igual a la imagen o transformada. Es decir, la imagen de la figura se ve como en un espejo. Vamos a ver un ejemplo de cómo transformar un triángulo respecto a un eje de simetría.
Un elemento fundamental en la simetría axial es que para poder determinar ello tenemos que tener un eje o una línea de simetría. Este eje o esta línea de simetría nos va a permitir a nosotros identificar dónde se encuentra la imagen o figura transformada, ¿no? Aquí una propiedad o una cualidad de la transformación a través de la simetría es que las figuras cambian de orientación. Ese es el término más claro para poder entender la simetría. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo puedo decir que el triángulo 1 está observando hacia la derecha y el triángulo 2 está observando hacia la izquierda. ¿Qué ha ocurrido? Ha cambiado la orientación de la figura. Entonces, para transformar simétricamente es necesario identificar primero el eje de simetría, que es una línea recta. Primero tenemos que la figura 1 y la figura 2 tienen las orientaciones diferentes. Segundo, tienen el mismo tamaño, diferente orientación, pero sobre todo que la distancia del triángulo 1, ¿ya? La distancia del triángulo 1 hacia la eje de simetría es igual a la distancia del triángulo 2, ¿no? Entonces, frente a ello diremos que la operación geométrica es una simetría axial. Y la segunda forma de simetría vamos a ver también que es la simetría central, que es el movimiento de una figura respecto a un punto de simetría. La característica es que el movimiento se da respecto a un punto, la distancia de la misma manera, la distancia que se tiene del punto A hasta el punto O es igual que la distancia de O hasta A'. Pasa lo mismo si es que tenemos, por ejemplo, la distancia de C a O es igual a la distancia que hay de O a C', ¿no? Entonces, es una cualidad muy importante, ¿no? En la simetría central. También podemos decir que en una simetría central se da un giro de 180 grados respecto a este punto o centro, ¿no? Muy bien, vamos a ver entonces una actividad donde nos permita a nosotros poder resolver un problema con transformaciones geométricas. Primero, nos piden aquí argumentar el tipo de transformación geométrica que se da entre la figura 1, que tenemos aquí, y la figura 3, así también como la figura 1 con la figura 2. Vamos a ver el primer caso, a ver, entre la figura 1 y la figura 3. Habíamos dicho nosotros que para poder entender muy bien qué operación geométrica está presente en el diseño, en la estructura de un dibujo, tenemos que ver tres aspectos fundamentales. Uno, la posición. Dos, el sentido. Y tres, la orientación. Entonces, vamos a ver. La figura 1 y la figura 3, díganme, ¿ha cambiado la posición? No, ¿cierto? Observamos que la figura 1 y la figura 3 mantienen la misma posición. Si mantiene la misma posición y obviamente el mismo tamaño, entonces estamos frente a una traslación. Y eso es lo que tenemos aquí, ¿no? Datos, la figura 1 y la figura 3 mantienen la posición. Entonces la figura 3 es el movimiento o traslación de la figura 1. La operación geométrica entonces es la traslación entre la figura 1 y la figura 3. Pero si nosotros analizamos la figura 1, ¿no?, y la figura 2, podemos notar que ya no mantiene la misma posición. Podemos decir que la 1 es vertical, ¿no?, y la otra está horizontal.
Entonces, díganme ustedes qué es lo que ha cambiado, ¿no? La posición definitivamente ha cambiado, ¿no? La orientación, uno está mirando hacia arriba y el otro está mirando hacia abajo, no, no. Entonces, lo que podemos notar aquí es que lo que ha cambiado, ya aquí también lo que se ha dado es la rotación, ¿no? Se ha volteado o ha girado en sentido horario de 90 grados. Por último, vamos a ver una actividad en la cual nos presentan lo siguiente. Nos dicen fundamente el tipo de transformación que se puede observar en el portal de esta catedral. A simple vista podemos observar nosotros aquí que se encuentran dos puertas, varias columnas, ¿no? Dos arcos, en fin. Y podríamos pensar que estas dos puertas son idénticas. Es decir, que mantienen la misma posición. A ver, si somos muy claros, observamos y nos damos cuenta que no es así. Miren, aquí en las puertas hay líneas que no coinciden con la posición de la otra puerta, ¿no? Entonces, las puertas no están en la misma posición, por lo tanto, no podemos hablar aquí de una traslación. Sin embargo, si nosotros, por ejemplo, ubicamos imaginariamente una línea o eje de simetría como si fuera un espejo en el medio de estas dos puertas, podemos notar ahora sí que lo que está hacia la derecha es idéntico a lo que está hacia la izquierda. Entonces estamos frente a lo que es la simetría. ¿Cómo es que tenemos que resolverlo? Muy bien, planteamos entonces nuestros datos diciendo, por ejemplo, primero que las puertas tienen igual tamaño, ¿sí? Pero diferente posición, ¿no? Y ahí está el tema de la orientación, porque digamos que uno está apuntando mirando hacia la derecha y el otro hacia la izquierda, ¿no? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de eso? Con un eje de simetría. Todos los puntos de la derecha se encuentran a igual distancia en relación al eje de simetría, ¿no? Si miramos para la derecha y miramos para la izquierda respecto a esa línea, vamos a encontrar que a la misma distancia vamos a encontrar lo mismo, ¿no? Entonces estamos frente a una transformación simétrica. Entonces la operación de transformación isométrica es la simetría axial, porque necesitamos un eje o una línea de simetría también llamado espejo.